Ok, ya está grabándose la clase y como les comentaba, ok. Si revisaron el material, como les comenté al principio, el material que ustedes tienen es para que ustedes vayan viendo qué viene, qué dudas tienen. Esas preguntas que yo les envié es para que ustedes se vayan familiarizando con las preguntas que hace el examen EGEL. En el examen EGEL lo que te hace es que juega con tu mente. Te dice unos datos, tú crees que esa respuesta, después vienen distractores, los distractores pues obviamente están en parte de la mayoría del examen y siempre Ceneval va a jugar con tu mente. Ejemplo, una pregunta bien interesante que viene en el examen, que te dice de un paciente que está contagiado con, presuntamente tiene hepatitis, pero el antígeno HBS o el antígeno de Australia no está positivo. No está positivo, perdón, no está reactivo. Entonces, después te viene citomegalovirus, CD4, y después te viene que estar positivo en reaginas. Y pues obviamente ahí va jugando contigo un poquito el Cineval con tu mente, que tú piensas que es una cosa y realmente es absolutamente otra. Y bueno, recordemos lo de hematología. Hematología, recuerden que se divide en tres, lo que es hematología serie blanca, serie roja y coagulación. De coagulación vienen cosas súper específicas también. Y pues recuerden que la eritropoyesis se divide en tres. Esta eritropoyesis pues se divide en leucopoyesis, eritropoyesis y megacariopoyesis. La leucopoyesis pues obviamente es la formación de glóbulos blancos a partir de qué? A partir de células precursoras. Estas células precursoras, pues obviamente vienen a partir de una cosa que se llaman células madre. Por ejemplo, la leucopoiesis, como se les explicaba, es la formación de glóbulos blancos a partir de células precursoras o de una célula madre o de una célula inmadura, como normalmente las conocemos. Estos leucocitos, pues obviamente son parte de nuestro sistema inmune. Este sistema inmune, pues obviamente se va a dividir en dos, tanto de línea mieloide como de línea linfoide. Hay que tener bien en claro que el examen EGEL le gusta preguntar de qué tipo de línea es, si es de línea mieloide, pregunta fisiopatología también. Y recuerden que la línea mieloide tiene dos cosas, granulocitos y monocitos, y la línea linfoide solo tiene linfocitos, que esta, pues obviamente recordemos que es parte de nuestro sistema inmune. Ok. Los que ustedes están viendo en color azul son células inmaduras. Todas estas células inmaduras, ¿por qué las veo? ¿Por qué? Porque son un blasto. Recuerden que todas estas células, ¿dónde se me van a producir? En la médula ósea. Recuerden que la médula ósea tiene un mecanismo donde las células se van adheriendo a través de unas proteínas. Estas proteínas pues ayudan a que estas células se queden ahí y no vayan a torrente sanguíneo. Recuerden que la médula ósea tiene una cosa que se llama proliferación celular. Cuando la médula ósea no tiene esa capacidad de poder, de que la célula tenga la capacidad de adherirse, ¿qué va a hacer? Va a producir en exceso células y va a hacer que todas mi línea precursora de células, como son los mieloblastos, los promielocitos, los mielocitos y los metamielocitos, pues obviamente son células inmaduras. Estas absolutamente yo nunca las voy a ver en torrente sanguíneo, absolutamente. Y hay otra cosa bien interesante. Ustedes los que están viendo aquí, mieloblasto, promielocito, mielocito y metamielocito son células inmaduras. Más adelante vamos a ver cómo estas células inmaduras definen en qué etapa de la enfermedad estoy. Y estas son células maduras, las famosísimas bandas que todos conocemos y que en la mayoría de los casos, pues obviamente se puede decir que rigen esa parte del sistema inmune, neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Un tip bien importante para la línea granulocítica, recuerden que los eosinófilos son de color rojo, los neutrófilos ¿de qué color son? Les pregunto. ¿Alguien que quiera participar? ¿Mande? Pues su granulación es azul, ¿no? La granulación es granulación azul. Y recuerden que los basófilos ¿de qué color es? ¿Morado o? Morado. Como moradito. Moradito, entre moradito, lila, rosa, ¿verdad? Lila, rosa.
Así es. Entonces, es muy fácil diferenciar estos. Eosinófilo rojo, neutrófilo es azul y basófilo puede ser morado o rosa. Ok. Continuamos. Ok. Recuerden que la línea granulocítica tiene a los famosísimos neutrófilos en banda. Normalmente están presentes en sangre periférica, tienen un núcleo alargado en forma de ser o herradura en color morado. ¿Qué quiere decir que su cromatina sea condensada? Normalmente cuando yo digo que la cromatina es laxa, recuerden que a la hora de que pasa la luz a través del microscopio y llega a ir en el prisma, recuerden que cuando la cromatina es condensada, pues obviamente el paso de la luz no deja ver esa bonita granulación que normalmente tienen cuando la cromatina es condensada, pero cuando la cromatina es laxa se llegan a ver agregados. Esos agregados hacen que el paso de la luz sea mucho mejor a la hora de que nosotros los vemos en microscopio. Recuerden que hay tinciones básicas de la serie blanca y de la serie roja, que todos la conocemos, que es la tinción de Wright, que es la tinción de Giemsa, y normalmente en el examen, gracias a Dios, no les preguntan, pero sí hay que tenerlas en cuenta. Citoplasma rosado con ligera granulación. Normalmente recuerden que estos se incrementan en apendicitis y procesos infecciosos. Recuerden que normalmente los neutrófilos en bandas son comunes en este caso, y normalmente los neutrófilos en banda pues también tienen ciertos tipos de granulaciones que pueden llegarse a ver afectadas en otros tipos de infecciones. ¿Alguien me quiere decir qué otras infecciones pueden verse afectados los neutrófilos en banda? Bacterianas. Bacterianas, ¿qué otras? ¿Por parásitos? Por parásitos, pero recuerden que la mayoría, hay unos específicos que son por parásitos. Entonces, pues, la bacterianos igualmente ejercen defensa del organismo, al igual que otros tipos de neutrófilos. Ok, aquí hay otra cosa bien interesante con el neutrófilo segmentado. Igualmente, está presente en sangre periférica, tiene un núcleo de color morado de 2 a 5 lóbulos. Recuerden que si yo tengo un neutrófilo hipersegmentado, va a tener más de 5 lóbulos. Estos los podemos ver normalmente en frotis, que ya sea son en paciente que está con algún tipo de anemia, como es la anemia plásica. La anemia plásica, pues normalmente la vamos a ver en serie roja el día de mañana. La anemia plásica normalmente tiene esta parte de que todas las células principales que tenemos en torrentes sanguíneos se empiezan a disminuir y me quedo tanto sin sistema inmunológico, me quedo sin coagulación y obviamente me quedo anémico. En ese orden van disminuyendo, ¿sale? Y como les comentaba, un neutrófilo hipersegmentado voy a tener de 2 a 5 lóbulos. Estos los puedo ver como alteraciones teratogénicas, que quieren decir que la morfología del neutrófilo está hipersegmentado, como su nombre lo dice. Normalmente los puedo llegar a ver en qué tipo de situaciones. En leucemias de la línea granulocítica los puedo llegar a ver sin ningún problema. Como les decía, la cromatina condensada, pues obviamente tiene su cromatina súper condensada y el citoplasma rosado con granulación fina. Igualmente se elevan en procesos infecciosos que, como les dije, normalmente si yo los llego a ver deformados, más de 5 lóbulos, que puede estar pasando, que tengo una leucemia o que tengo una anemia plástica. Ok. Los eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos son aquellos, pues obviamente, súper comunes en alergias. Normalmente yo se los comento porque yo soy una persona que soy una alergia circulante, circulo con alergia toda mi vida, entonces, pues obviamente los eosinófilos son aquellos que se incrementan en infecciones parasitarias. Los conocemos por su granulación rojo-naranja, tiene su citoplasma de color rosado, y recuerden que obviamente un eosinófilo se ve súper bonito, a mí me encantan, y recuerden que se incrementan en infecciones parasitarias por el mintos. El mintos, recuerden que se dividen en cuáles: gusanos planos y gusanos redondos. Entonces, procesos alérgicos como el asma, normalmente conocemos todos la determinación de eosinófilos en moco nasal, que eso lo vamos a ver en inmunología.
Ok. El basófilo, pues obviamente está presente igual en sangre periférica. Es un núcleo morado con glóbulos que normalmente no son granulación citoplasmática. Si ustedes pueden ver, tiene su lóbulo aquí, tiene su lóbulo acá y citoplasma con abundante granulación de color azul morado intenso. Y estos basófilos, ¿alguien me puede decir para qué nos sirven? Reacciones de hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad, ¿de cuántos tipos conocemos? De tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Pero normalmente las que llegan a preguntar en el examen no tienen nada que ver con basófilos. Normalmente las que llegan a preguntar de las reacciones de hipersensibilidad los vamos a ver en inmuno. Y como les decía, se incrementan en las parasitosis por el mitos también. Igualmente, recuerden que los basófilos son aquellos que nos pueden llegar a producir una inflamación gracias a la producción de ciertas enzimas como son las citocinas. Entonces, pasamos a la línea monocítica. La línea monocítica, pues obviamente tengo el mieloblasto, estas son células inmaduras, monoblasto, promonocito y el monocito. El monocito, pues obviamente de la línea monocítica es la única célula madura que yo voy a encontrar. ¿Qué quiere decir el monocito? El monocito igualmente está presente en sangre periférica, tiene un núcleo redondo ovalado en forma de herradura de color gris o morado que se pliega sobre sí mismo. Igualmente tiene un citoplasma de color azul grisáceo y tiene con vacuolas y son precursores de los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son aquellas células que ayudan a nuestro sistema inmune a identificar aquellos agentes que no son de nuestro cuerpo y que nos pueden llegar a hacer daño. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre los macrófagos? Que cuando salen de sangre periférica, dependiendo del tejido, es Sí. el nombre que recibe. Así es. Ok. De la línea linfocítica, como les decía, los linfoblastos son células inmaduras. Estas no las voy a llegar a ver en torrente sanguíneo, ni los prolinfocitos. Los linfocitos B y T, pues son los más importantes. Los linfocitos B, pues obviamente los vamos a ver en los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Células plasmáticas, los cánceres de células plasmáticas son los mielomas múltiples y las células NK. Si no han leído en la actualidad, el mejor tratamiento para yo hacer un tratamiento de cáncer de mama, la última vacuna que salió fue de células NK. ¿Por qué? Porque recuerden que todos los cánceres de mama y todos los cánceres en general son diferentes, pero al cáncer de mama que no tiene infiltraciones sobre las hormonas, le está sirviendo las células NK para poder hacer así una respuesta inmune súper, y que haya curado el cáncer. Ok. Los linfocitos igualmente están presentes en sangre periférica, tienen su núcleo redondo o ovalado de color morado, tiene una cromatina condensada y con relieve, si se dan cuenta, tiene un relieve de este lado, tiene un citoplasma muy escaso, pero si se dan cuenta se parece a las otras células. Igualmente, estos, recuerden, son los primeros que llegan cuando hay alguna infección y algún tipo de leucemia. Normalmente, si nos toca una muestra para leucemia o que tiene una infección bacteriana súper fuerte, normalmente en la sangre se ve el plasma, un súper, se podría decir, masacote de leucocitos, y de ahí viene las plaquetas un poquito, y ahí vienen ahora sí el paquete globular. Entonces, pues obviamente los primeros que responden a la hora de alguna infección grave o alguna leucemia, pues son los linfocitos. Aquellos son, pues obviamente son nuestro mecanismo de defensa. Y recuerden que si no tenemos linfocitos, es que estamos hablando de que o tenemos una leucemia o que tenemos alguna enfermedad autoinmune. ¿Por qué? Porque aquí es importante mencionarles que las enfermedades autoinmunes son aquellas que destruyen el sistema inmune y pues obviamente las personas que viven con alguna de estas pues pueden llegar a no tener este tipo de células. Ok. Las células plasmáticas pues solo están presentes en tejidos. Estos tejidos pues ya sea tejido muscular, cualquier tipo de tejido que yo me encuentre, pues obviamente no las puedo ver. A la hora de que estas células plasmáticas tienen una proliferación celular que va a ser el tejido
Normalmente no sé si han visto los casos de enfermedad de Chagas o algún tejido con enfermedad de Chagas, lo mismo hace una célula plasmática. Se llegan a acumular tanto en el tejido que el tejido muscular o cualquier tipo de tejido no está haciendo su trabajo como debería ser. Entonces, lo que pasa con esta célula plasmática, cuando yo ya la veo en torrentes sanguíneos, que ya tengo un mieloma múltiple. Este mieloma múltiple normalmente lo conocemos como cáncer de huesos. ¿Por qué? Porque recuerden que solo está presente en tejidos. Recuerden que los tejidos, a la hora de que yo tengo un cáncer de células plasmáticas, ¿qué hace? Hacer a todos los huesos como gelatina. Los huesos hacen una gelatina. ¿Por qué? Porque las células plasmáticas son las que ayudan a que estos huesos se mantengan en forma y que no pierdan su estabilidad. Pero cuando yo tengo una proliferación acelerada de estas células, lo que hace es hacer que los huesos se hagan como gelatina y normalmente decimos que es un cáncer de huesos, pero no, es un mieloma múltiple. ¿Sale? Ok. Cuando yo veo los valores de referencia en una biometría hemática, ¿en qué me voy a fijar cuando yo quiero determinar para serie blanca? Los leucocitos son importantes, pero recuerden que la presencia de neutrófilos, linfocitos, neutrófilos en banda, basófilos, eosinófilos y monocitos, pues normalmente pueden llegarme a determinar en qué estadio de la leucemia podría llegar a ser. Por ejemplo, un paréntesis que podemos hacer aquí. Recuerden que la leucemia se divide en dos, tanto por su origen como por su que la madurez de las células, por ejemplo. Si yo tengo unas células maduras, que ahorita los vamos a ver en un momento, normalmente cuando hay presencia de células inmaduras en torrente sanguíneo, ya pues estoy hablando de una fase aguda y que se podría decir que estoy en fase terminal. ¿Sale? Entonces, pues ahorita vamos a ver la presencia de las células que están tanto maduras como inmaduras para determinar el estadio de la enfermedad. Ok. Para cuando yo tengo alteraciones cuantitativas, la leucocitosis, pues obviamente, como les explicaba, toda infección aguda me va a hacer que mi biometría hemática tenga una gran cantidad de leucocitos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un sistema inmunitario que está funcionando de la manera correcta, es lo que va a hacer. Ciertas intoxicaciones por metales o venenos de animales, por ejemplo, no sé si han visto cuando hay alguna picadura de araña violinista o cualquier picadura de serpiente. Yo la verdad sí he visto casos en que sí la leucocitosis cuando vienen envenenados o alguna intoxicación por metales pesados. Y como les decía, la leucocitosis no solo se da por lo que dijimos anteriormente, también los trastornos proliferativos de médula ósea. Todo trastorno proliferativo de la médula ósea, recuerden que la médula ósea trabaja por adherencia de las células. Entonces, cuando mi médula ósea no está funcionando de la manera correcta o está proliferando células de más, hace que estas células salgan de la médula ósea y empiecen a hacer proliferación celular. La leucopenia pues obviamente es la disminución de este tipo de células, o sea, bajan los leucocitos. Las septicemias, la septicemia bacteriana, en este caso, pues obviamente recuerden que cuando un paciente está con una septicemia muy grave, pues obviamente su sistema inmune se pierde. Aplasia medular, rayos X y químicos tóxicos. Rayos X, ¿a qué me refiero? La gente que trabaja en radiología o las personas que están expuestas a una radiación, ya sea para médula ósea, para cualquier tipo de cáncer. Químicos tóxicos como solventes, como agroquímicos, como cualquier químico tóxico que yo esté manejando. Por ejemplo, las personas que trabajan con fluoróforos o cualquier persona que esté en desarrollo de ciertos reactivos especiales que se utilizan en el laboratorio clínico, pues pueden llegar a presentar una merma en su sistema inmune. Como les decía, padecimientos crónicos como lo es el lupus, el cáncer y la artritis reumatoide. Recuerden que una persona que tiene lupus está inmunocomprometida, una persona que tiene cáncer al igual, y una persona que tiene artritis reumatoide ni se diga. Por ejemplo, no sé, a veces me salen ahí casitos en TikTok, una chica que tiene artritis reumatoide y que tuvo que ser transfundida de sangre porque por su tratamiento, creo que los tratamientos le hicieron anémica, no tiene sistema inmune y por la erosión de los huesos, pues obviamente ya tuvo que ser acreedora a una prótesis de rodilla, o sea, la chica la tuvieron que transfundir para poderla operar.
Ok. Las alteraciones de la línea granulocítica, neutrofilia, pues obviamente inflamación, infecciones y quemaduras, leucemia, también cuando veo neutrofilia, puede ser que ahí yo esté determinando en qué estadio está la leucemia. Las quemaduras, no se diga, recuerden que los neutrófilos son aquellos que pueden producir citocinas para poder hacer que la quemadura se inflame y empiece a hacer ese proceso de cicatrización. La eosinofilia, pues obviamente recuerden que es alergia, asma, helmintiasis y leucemias también. Las alergias, las más comunes, y el asma no se diga. La vasofilia, sinusitis crónica y leucemias también. Sinusitis crónica, aquí en la vasofilia, pues obviamente recuerden que porque hay inflamación de los senos paranasales, y recuerden que los vasófilos son aquellos que pueden llegar a producir esa inflamación crónica. La neutropenia, que es obviamente la disminución de estas células, los tóxicos, la anemia plástica, la eosinofenia, la anemia plástica, que la vamos a ver el día de mañana. La vasopenia también, pues obviamente recuerden que ciertos medicamentos como son los corticosteroides, algunos obviamente la dexametasona, la betametasona, pues obviamente me puede llegar a inmunocomprometerme, pues obviamente. Recuerden que hay enfermedades como lo es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, pues obviamente está relacionado con el uso excesivo de corticosteroides y puede llegar a alterar la anemia Déjenlo ahí. Ok. Las leucemias, pues obviamente es la parte importante del examen porque sí vienen varios aspectos de las leucemias. Leucocitos elevados en biometría siempre va a haber. ¿Por qué? Porque recuerden que una persona que tiene leucemia tiene infecciones recurrentes, que no es que ya me dio una infeccióncita de la garganta y ya estoy de nuevo en urgencias porque ya tengo una infección de vías urinarias. Una persona que puede llegar a infecciones recurrentes es que algo está pasando ahí en su cuerpo. Anormalidades morfológicas de leucocitos en frotis sanguíneos, anemia persistente y alteraciones en plaquetas, o sea, sangrados persistentes que puede llegarse a ver en las leucemias. Los pacientes refieren cansancio, sudoración, sangrados, dolor muscular, pérdida de peso involuntaria e infecciones recurrentes. Y la técnica analítica para clasificar a las leucemias es la fluorocitometría, pero hay otras técnicas que se utilizan en el diagnóstico de este tipo de patologías. Como les decía, las anemias se pueden clasificar en dos y de ahí tienen dos subclasificaciones por su evolución. Leucemia crónica es la fase inicial de la enfermedad. Es cuando yo voy a ver aquí células maduras, aquí voy a ver ya células maduras que me dicen que todavía puedo arreglar este problema a través de un tratamiento, y cuando yo ya estoy viendo blastos, ya estoy viendo 30% de blastos tanto en frotis de sangre periférica como en médula ósea, pues obviamente ya estoy viendo que obviamente la leucemia está en la fase avanzada y que el paciente tiene un diagnóstico reservado. Y por su origen, pues las leucemias mieloides y las leucemias linfoides. Las más raras, pues obviamente son las leucemias mieloides y que se pueden ver mucho más común en niños pequeños. Como les decía, aquí, pues obviamente es la fase inicial de la leucemia, es la fase donde yo puedo arreglar todavía este problema y que yo pueda dejar a mi paciente en una remisión. Recuerden que es el término de remisión, es cuando yo ya no tengo ninguna presencia de ninguna célula cancerosa en mi cuerpo. Normalmente la mayoría de las formas de células maduras de la sangre periférica en médula ósea, es aquí que voy a ver. Recuerden las células maduras que veíamos al inicio, ¿cuáles son? Los blastos. No, las maduras, recuerden. Maduras, recuerden que son... Pueden ser eosinófilos, basófilos, segmentados. Así es, así es. Monocitos. Voy a ver muchos más células de estas, o sea, aquí todavía puedo salvar a mi paciente, pero ya en una leucemia aguda es muy difícil que el paciente pueda llegar a sobrevivir. ¿Por qué?
porque ya se están produciendo más del 20% de las células inmaduras, los blastos como son los promieloblastos, el mieloblasto en médula ósea y después aparecen en sangre periférica. Ok. La siguiente, pues obviamente en el examen viene una cosita que, bueno, a mí la verdad no me gusta, fisiopatología, no era de mi agrado en la escuela, pero a mí, como me gusta mucho esta parte de las leucemias, se me hace muy interesante. Ok. En el examen les preguntan la fisiopatología de la leucemia mieloide crónica. Recuerden que una cosa bien interesante a la hora de diagnosticar una leucemia es que siempre en cualquier tipo de leucemia mieloide voy a encontrar un cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia está siempre del 90 al 95% de los casos de leucemia mieloides. El cromosoma Filadelfia es un producto de la translocación del cromosoma 922, que quiere decir que el cromosoma 9 se va al 22 y el 22 se va al 9, donde yo voy a encontrar una cosa que se llama un oncogen ABL, que todos tenemos oncogenes, absolutamente todos, y después se funciona con el gen BCR, y así obviamente hay una quimera, que recuerden que la quimera es que tiene 4 cabezas, BCR-ABL, que es responsable de la producción de la oncoproteína de la tirosina sinasa. Recuerden que esta oncoproteína de la tirosina sinasa no controlada es la que desregula la proliferación celular y disminuye la adherencia de la que hablábamos al principio de la médula ósea, de las células leucema, el estroma de la médula. Y recuerden que toda célula que nosotros tenemos tiene una muerte celular programada que se llama apoptosis. Esta muerte celular programada, pues obviamente es la parte que yo necesito, pues obviamente para ver la muerte celular. Esta muerte celular pues se da en todas las células y lo que hace esta oncoproteína que desregula esa muerte celular programada y hace que el estroma de la médula ósea esté proliferando y proliferando y proliferando, llenando así el torrente sanguíneo de células maduras, porque recuerden que aquí es crónica, estamos en la fase inicial. Ok. Para una leucemia mieloide crónica, ¿qué me voy a encontrar en el laboratorio? Leucocitos súper elevados, la población de granulocitos es completamente elevada, mieloblastos en sangre periférica, si se dan cuenta, están muy disminuidos, o sea, es del 1 al 2%. Los basófilos vienen de 4 al 10%, eosinófilos del 5 al 20%, las plaquetas van a estar elevadas, los sangrados son persistentes en este tipo de leucemias y la anemia que siempre va a haber en un paciente que tiene leucemia mieloide crónica. Ok, ¿cómo la diagnostico? ¿A través de qué? Si se dieron cuenta, en la fisiopatología nos dieron un dato bien interesante. El cromosoma Filadelfia siempre va a estar presente en todas las formas de leucemia mieloide crónica. Hay otra cosa que se llama fosfatasa alcalina leucocitaria y se realiza con una atención especial. Ustedes están viendo acá arriba una fosfatasa alcalina leucocitaria. Cuando yo tengo fosfatasa alcalina positiva, como se va a ver de una coloración azul muy bonita. Después, lactato deshidrogenasa. Recuerden que, como lo hablaba con mis alumnas de ayer, el lactato deshidrogenasa lo que hace es un marcador de inflamación principalmente, pero recuerden que están los marcadores hepáticos, pero recuerden que como mi médula ósea está en proliferación, pues obviamente lo que se hace que es que el lactato deshidrogenasa empiece a proliferarse también porque el LDH, recuerden que es un marcador más de inflamación. Recuerden que cuando la médula ósea prolifera, hay inflamación, hay sangrados y todas las manifestaciones que una leucemia tiene. Y esto me dirán qué es. Bueno, normalmente cuando yo quiero diagnosticar una leucemia mieloide crónica, recuerden que hay una translocación del gen 922 por RT-PCR. Esta cosita que ustedes están viendo es un microscopio electrónico de fluorescencia y se colocan en la PCR, pues obviamente se va a colocar el gen molde que yo tengo, que es un BCR-ABL, y a la hora de observarlo en el microscopio, si se prende como arbolito de Navidad, es que desgraciadamente mi paciente tiene una leucemia mieloide crónica, ¿sale? Normalmente aquí se hace a través de una técnica FISH y esa sí es una pregunta de examen.
Absolutamente. Cuando se les pregunten, diagnóstico de una leucemia mieloide crónica es una técnica de Fish, ¿sale? Ah, ok, otra cosita. Oigan, ¿alguien ya checó el cuestionario que le subí al Drive? Un poquito, maestra. Ok. ¿Y qué les pareció? Son muchas preguntas. Sí. O sea, si se dan cuenta, la primera parte del examen es súper extenso, súper extenso. Y ya la segunda parte como que disminuye la carga, pero viene lo que nos mata mentalmente es lo de comprensión lectora. Oigan, les tengo una duda. ¿A ustedes les piden que aprueben lo de comprensión lectora o es aparte? Pues se Según supone que todo. sí. Es que son módulos y creo que comprensión lectora es un módulo aparte. Ajá, por ok. horas. Recuerden que hay tres etapas del examen. Es la etapa de la de diagnóstico, la de bla, bla, bla. Y entonces, pues tiene dos. O sea, la primera etapa, pues va de 9 a 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, si ustedes no han acabado, pues obviamente el examen se cierra a las 2 de la tarde y a las 4 de la tarde porque les dan 2 horitas para comer. Si lo van a hacer desde su casa, 2 horitas para comer. Y ya después viene una sección mucho más pequeña de diagnóstico. En la siguiente sección, lo que es la última parte, les viene estadística, un poquito de control de calidad, les viene bioseguridad en el laboratorio, y lo primero es el diagnóstico, desde química clínica, Bacter, micología, parasitología, o sea, todo viene en la primera parte, o sea, todo lo de diagnóstico viene en la primera parte. Y ya después, pues obviamente tienen de las 4 a las 8, 4, 7 y media, me acuerdo, que tienen para contestar tanto su sección disciplinar, que les sobra, que es la segunda parte, y la sección de comprensión lectora, ¿sale? En la sección de comprensión lectora, como les mencionaba su compañera, es una sección aparte del examen, ¿sale? Ok. Bueno, igualmente en la leucemia linfoide aguda les preguntan fisiopatología, que si se dan cuenta que es una leucemia linfoide aguda que está en fase ya terminal, que tiene blastos en el frotis sanguíneo, recuerden que es una transformación maligna a nivel de la célula madre pluripotente. O sea, recuerden que en la anterior, en una leucemia mieloide crónica, es una translocación en los genes, en una translocación 922. Aquí, ¿qué es? Aquí en las células madre pluripotentes, pues obviamente afecta a la célula madre especializada con capacidad de autorrenovación más limitada, que quiere decir que la célula madre especializada no se va a renovar de una manera normal, y esta proliferación anormal, la expansión clonal diferenciada aberrante y la disminución de la muerte celular programada determinan el reemplazo de los elementos normales de la sangre por células malignas. O en vez de yo tener un sistema inmune bien estructurado, todo lo que yo tengo en una leucemia linfoide aguda es que tengo absolutamente que tengo células malignas por todos lados. Y aquí les preguntan el diagnóstico. Una biometría hemática completa, frotis sanguíneos de sangre periférica y un frotis de médula ósea siempre me va a confirmar el diagnóstico. Ok. Vamos con los linfomas. Los linfomas de Hodgkin, pues obviamente les preguntan el diagnóstico. Biopsia es la búsqueda de células de Reed-Sternberg en una biopsia, ya sea de un ganglio o que ya tengan un ganglio inflamado, y obviamente voy a ir a la búsqueda de estas células de Reed-Sternberg. En inmunohistoquímica, pues obviamente voy a buscar los dos CDs más importantes, CD15 y CD30. Ok. El linfoma no Hodgkin, pues obviamente la mayoría de los linfomas no Hodgkin, recuerden que se originan en linfocitos B y el resto procede de linfocitos T o células NK.
Normalmente esta es la etapa de diferenciación del linfocito en la que ocurre un evento oncogénico. Recuerden que cuando a nosotros nos da un cáncer puede ser por ciertos factores que son ya sea de nosotros o ya sea de externos a nosotros. Normalmente determina la presencia y la evolución de la enfermedad y la mayoría de los linfomas son ganglionares con afectación a la variable en la médula ósea y sangre periférica. Normalmente estos linfomas de Hodgkin son linfomas súper raros que normalmente se dan en personas muy jóvenes y aquí igualmente hay sobreexpresión de lactato deshidrogenasa y anemia. ¿Sale? Ok, aquí en el examen les preguntan la fisiopatología, también del linfoma no Hodgkin, y en lo que sigue, pues obviamente tenemos a la anomalía de Alder, inclusiones citoplasmáticas densas de azul oscuro, de esfingiomelina y otros mucopolisacáridos, se presentan en neutrófilos, eosinófilos y ocasional en linfocitos y monocitos. Normalmente estos cuerpos de Alder son característicos de algunos mucopolisacáridos, que quiere decir, estos mucopolisacáridos son que no puedo, normalmente algún metabolismo de los mucopolisacáridos no se puede dar, y lo que hacen los cuerpos de Alder es hacer inclusiones como si tuviera grasita de color azul. Estos, la anomalía de Jordan, pues obviamente por la presencia de inclusiones sudanofílicas en el citoplasma de los granulocitos y se han observado en las familias con distrofia muscular e ictiosis. Normalmente las personas que tienen la enfermedad del Arlequín, no sé si han escuchado hablar de ella, es cuando la tienen que la piel pues obviamente no es normal. La distrofia muscular pues sí la conocemos todos y es cuando hay estas anomalías de Jordan. Y la que viene en el examen es las anomalías de Auer, que son inclusiones citoplasmáticas en forma de bastón y están constituidas por gránulos aniliados y se presentan en los mieloblastos y monoblastos. Normalmente vienen como anomalía de Auer en el examen. ¿Sale? Si se dan cuenta, pues obviamente mieloblastos y monoblastos estamos hablando de una leucemia o de cualquier tipo de proliferación de médula ósea. Y hay otra cosa bien interesante que viene en el examen y que me di cuenta que yo no me había dado cuenta que venía. Recuerden que una citometría hemática es para evaluar la cantidad y maduración de tanto células maduras como inmaduras. Recuerden que hay marcadores específicos de inmadurez a la hora de hacer una citometría hemática. Y la técnica comúnmente utilizada para evaluar la cantidad y maduración de células tanto maduras como inmaduras es esta. No sé si han visto estos esquemas que vienen en las biometrías hemáticas. Estos quieren decir qué tan maduras o qué tan inmaduras están estas células a la hora de que yo proceso la muestra. Si se dan cuenta en una biometría hemática, igualmente si ustedes han visto en un equipo Beckman-Coulter, llegan a venir estos esquemas. Y esta viene en el examen, ¿de acuerdo? Ok. Viene la famosísima fluorocitometría. Estos son marcadores celulares que se utilizan para distinguir los estadios de desarrollo, que son, este es HLA-DR, este es un marcador de inmadurez, CD10, CD19, CD20, CD21, CD22, CD5 y CD38 y la transferasa terminal. La transferasa terminal y que es HLA-DR, van a estar presentes a la hora de yo determinar si mi anemia es aguda o crónica. Ok. En la fluorocitometría, pues vienen CDs de línea linfoide específicos para granulocitos y monocitos y CD de línea linfoides, granulocitos y monocitos, CD13, CD33, CD117 para ambos, que son granulocitos y monocitos. Y recuerden estos marcadores inmadurez HLA-DR, recuerden que si están activos, ¿en qué fase estoy? ¿Estoy en fase aguda o estoy en fase crónica? Células inmaduras, recuerden en qué fase las encontramos, ¿en la aguda o en la crónica? En la aguda. En la aguda, y si no se me activan estos dos, HLA-DR. Crónica. Crónica, así es. Ok, continuamos.
La última que vamos a ver, pues ya lo vimos, el mieloma múltiple, leucemia de células plasmáticas, las células plasmáticas detectables en sangre periférica, como les decía, hay proliferación de celular de estas células y las proteínas séricas están elevadas, hay proteinuria en la orina, el calcio sérico está elevado, ¿por qué? Porque hay una desmineralización ósea que normalmente los pacientes, como si no mal recuerdan, Joan Sebastián fue un paciente de un mieloma múltiple, pues obviamente a él le ponían que cemento para huesos, que implantes para huesos, para la regeneración ósea, y como yo la voy a diagnosticar es con una proteína de Bence-Jones positiva. Ok, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta o algún comentario? De momento no, química. Dije que Ok. estudie y ya. No. Ok, sale. Continuamos con lo que es coagulación. Me voy a ir con coagulación. Ok. En coagulación, ¿qué viene? Solo viene las condiciones preanalíticas y les preguntan que qué van a hacer, si el fabricante si tomé una muestra y no alcancé a tomar los mililitros necesarios para mi tubo citratado, la megacariopollisis puede llegar a venir, pero no tanto, y hay pruebas de coagulación y ciertos trastornos de la coagulación que pueden llegar a venir, pero no son tantos. Como les decía, las condiciones preanalíticas pues son estudios en plasma. Nosotros conocemos este tubito como un tubo color azul, pero es color azul celeste. Utilizan citrato de sodio al 3.2%, porque eso es una pregunta de examen. ¿A qué concentración se utiliza el citrato de sodio? Citrato de sodio al 3.2%, si son estudios de plasma, porque así viene la pregunta. Llenar el tubo hasta la capacidad requerida. Y les pregunto algo. Recuerden que si yo no lleno mi tubo hasta la capacidad requerida, ¿qué va a pasar? Los Se tiempos alargan los tiempos. Se alargan los tiempos, ¿qué otra cosa? se enoja el de laboratorio. Así es, sí, así es. Sí, yo sí me enojo, la verdad. Aunque en una capacitación que nos dieron, nos dijeron que sí se puede quedar A mí abajo. también me dijeron eso, pero yo les voy a decir lo que me dijo un maestro. Me dijo un maestro, que él es el jefe del servicio del Hospital 20 de Noviembre, que fue mi maestro de parasitología, y una vez le pregunté que qué pasaba si yo no llenaba mi tubo citratado, y me dijo que no había ningún problema, siempre que fuera un paciente estable, pues obviamente tienes el tiempo y la disposición de tomarle la muestra correctamente a tu paciente, pero si tú llegas con un paciente que está chocado, que trae sangrado de tubo digestivo, que viene intoxicado, pues obviamente no me va a dar las venas. Recuerden que a veces las venas se esconden, entonces pues obviamente a veces tenemos que esperar a que el paciente se estabilice un poquito para poderle tomar la muestra, ¿sale? Y normalmente eso me dijo mi maestro, dice, si tú tienes un paciente en esas condiciones, pues está bien, tómale los estudios, si necesitas cirugía urgente, pues tómaselos, no hay ningún problema. Pero normalmente si yo tengo un paciente en cama, que apenas lo van a operar, que tienes el tiempo, pues obviamente tú puedes hacer tu toma de muestra completamente. Y obviamente el tubo puede almacenarse a 25 grados y se utiliza dentro de las primeras 2 horas. Ok. Las plaquetas, pues recuerden que la siguiente parte de la eritropoyesis o de la hematopoyesis que tenemos normalmente, pues tenemos a la formación de las plaquetas. Recuerden que a la hora de que nosotros sufrimos alguna herida fuerte o algún tipo de accidente, ellas son las primeras en llegar a formar un coágulo y que no nos desangremos. Igualmente ellas están presentes en sangre periférica, normalmente las vamos a ver en pacientes que están multicontusionados, que vienen con estallamiento de vísceras, yo sí he llegado a ver,
se ven súper bonitas, así como se ven en la imagen. No tienen núcleo, presencia de gránulos azules y las puedo ver con tinción de Wright o con tinción de Gibbs. Ok. Recuerden que la cuenta de plaquetas va de 150 a 400,000 células por microlitro, es parte de mi biometría hemática y estas cantidades de plaquetas están disponibles en sangre periférica. Recuerden que, adelante. Una pregunta, por ejemplo, Sí. en los valores de referencia que usted maneja de 150 a 400,000 células, Sí. en muchos rangos, yo casi en la mayoría de mis equipos, por ejemplo, yo tengo un Beckman Coulter, igual me da el rango hasta 450,000. ¿Nos vamos a Sí. guiar por lo que dice la bibliografía o lo que nos está exponiendo o sobre... Normalmente en plaquetas no viene tanto de plaquetas, es como un dato relevante que se me hace, pero yo lo tomaría, pues si ustedes que están en cambio, yo sí lo tomaría hasta 450,000, porque es lo correcto, y ahora con estos tiempos de dengue, pues ni se diga. Gracias, Kim. De nada. Igualmente, evaluar con un frotis teñido con Wright, y recuerden que dependiendo del tamaño, la granulación y la cantidad que yo encuentre, pero recuerden que estas celulitas solo las vamos a evaluar y las podemos ver en pacientes policontusionados, porque en un paciente que está en un rango normal, pues obviamente a veces no se llegan a ver en este tipo de pruebas. Ok, esto, como les decía, disculpe, en la imagen anterior que dice que se valora el tamaño y todo, ¿eso cómo se reporta? Es una duda personal. Es una duda personal, de acuerdo. Para reportar tamaño, recuerda qué tan grande, si está grande, como si fuera un eritrocito. Recuerda que los eritrocitos por tamaño, ¿cómo los reportas? Es que ahí donde yo trabajo le ponen solo macroplaquetas, pero no Macroplaquetas. no tamaño en sí, solo macro. O plaquetas aumentadas. Así es. ¿Y es correcto? Sí, sí es correcto, absolutamente. Ok. Igualmente la granulación, si llega a presentar granulación, de qué tipo está y cuántas plaquetas viste en el frotis por capa. Gracias. De nada. Ok, el tiempo de sangrado de IV igualmente evalúa las calidades de plaquetas. Actualmente, pues recuerden que el tiempo de sangrado es, saco mi muestra, saco mi aguja y dejo que la gotita se llegue a formar y ahí empiezo a tomar el tiempo. Lo normal, pues recuerden que va de 2 a 6 minutos, mayor a 9 es patológico. Recuerden que hay personas que nacemos con coagulación intravascular diseminada. Las personas que tenemos coagulación intravascular diseminada, pues obviamente tardan absolutamente más nuestros tiempos de coagulación o un tiempo de sangrado. Igualmente se realiza en el brazo aplicando una presión constante de 40 milímetros de mercurio. Y el sangrado se absorbe cada 15 segundos. Normalmente ya el tiempo de sangrado pues, se hace absolutamente de la oreja, nada más es para que nosotros conozcamos cómo se hacía anteriormente, que Ceneval pues pregunta cosas más anteriores a. Ok. Recuerden que la coagulación pues obviamente es la interacción coordinada de las proteínas sanguíneas, tanto de las células circulantes como células de la vasculatura y las proteínas de la matriz extracelular. ¿Qué quiere decir con esto? TTP, tenemos fibrinógeno, tenemos protrombina, tenemos trombina, y recuerden de lo que están viendo aquí. Normalmente TTP, recuerden que hay vía extrínseca, vía intrínseca, vía extrínseca, intrínseca y vía común de la coagulación. La que ustedes ven en naranja es la vía común de la coagulación. Recuerden que hay una cosa que se llama fibrina. La fibrina, pues normalmente es esta capa blanquecina que se nos forma a ciertas personas a la hora de que está como cicatrizando alguna quemadura. Normalmente se llegan a formarse capas de fibrina. Y pues obviamente los que vamos a evaluar aquí, pues obviamente tenemos tiempos de tromboplastina parcial activada, valor normal entre 20 y 40 segundos. Evalúa las deficiencias de todos los factores, excepto el factor 7 y el factor 13. Recuerden que el INR, cada equipo trae su INR, que es un The International Normalized Ratio, y si es un tiempo prolongado, se voy a mezclar
plasma de mi paciente con el plasma control para verificar la veracidad de la prueba. Esto, pues obviamente voy a evaluar tanto la vía intrínseca como la vía común de la coagulación. Ahorita voy a ponerles un pequeño esquema que me gusta mucho porque se me hace mucho más fácil explicárselas. Recuerden que tenemos en nuestro plasma citratado para tromboplastina. Recuerden que evalúa el factor tisular de fosfolípido, la vía extrínseca y la vía común de la coagulación. Les pregunto algo, ¿para qué sirve el calcio ionizado para las pruebas de coagulación? Para coagular. Para coagular, para acelerar ese proceso y ver cómo se está dando, ¿verdad? Sí. Así es. Ok. Y tromboplastina parcial, activador de fosfolípidos, la vía intrínseca y la... ¿Mande? Sí, porque de inicio con el anticoagulante citratado es lo que hace, secuestra los iones calcio, ¿no? Así es, así es. Entonces, esos iones calcio ayudan a que se haga esa pruebita que normalmente buscamos, que se haga ese coagulito ahí en nuestro tubito. Y recuerden que cuando quiero hacer con sílice y el ángico común para la tromboplastina parcial, estamos buscando el activador de fosfolípidos y lo que hace pues es formar ese coágulo tan común que nosotros vemos en laboratorio a diario. Ok. El valor de trombina, pues obviamente es entre 18 y 22 segundos. Este evalúa la disyunción de formación de un coágulo debido a alteraciones del fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno es un producto el fibrinógeno pues es el principal activador de los coágulos y si un tiempo de trombina está elevado, pues obviamente tengo que determinar niveles de fibrinógeno, la funcionalidad del mismo y evalúa la activación del fibrinógeno. Recuerden que el fibrinógeno es el primero que nos ayuda a coagular. Ok. Viene el famosísimo dímero D. Normalmente cuando hay un paciente con coagulación intravascular diseminada por COVID, que normalmente en épocas de COVID se estuvo utilizando el dímero D como marcador para ver si yo era candidato a tener una coagulación intravascular diseminada. Como les decía, evaluar la formación de coágulos por trombosis venosa profunda o coagulación intravascular diseminada. Recuerden que evalúa la formación de trombos de fibrina, ya que el dímero D es un producto de degradación de esta proteína. Recuerden, el dímero D es un producto de degradación de la fibrina. Recuerden que el primer activador, pues obviamente es la fibrina, y de ahí viene el dímero D, para que esta proteína, pues obviamente ayude a formar un coágulo mucho más grande. ¿Sale? No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Química. Mande. Disculpe, esa último pedacito, ¿lo podría volver a explicar, lo del dímero D y con la fibrina? Sí. Ahí voy. Ok. Recuerden algo bien importante. El dímero D se estuvo haciendo en tiempos de COVID y hasta la fecha se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque recuerden que la población mexicana es súper sensible a la formación de coágulos por trombosis venosa profunda. Conozco a personas que llegaron a perder partes de su cuerpo gracias a un trombo. Entonces, recuerde que evalúa la formación de trombos de fibrina. Recuerden que lo primero que hace la cicatrización, que es formar un pequeño coágulo de fibrina para que se empiece a hacer aquí, pues obviamente recuerda que la fibrina es el primer, como el primer respondiente a la coagulación. Y el dímero D, pues obviamente es un producto de degradación de esta proteína. El dímero D lo que hace es acelerar, pues, como les explicaré. El dímero D lo que hace, pues obviamente, es cuando la fibrina ya se degradó y se quedó ahí ese dímero D, lo que hace es evaluar qué tan adelante. Por ejemplo, una pregunta, el dímero D, ya ve que también lo utilizan como marcador cardiovascular. ¿Viene Sí. alguna pregunta relacionada con? Dímero D, no. Vienen más ProBNP, viene troponinas. Gracias.
Sí, ¿alguien más? ¿O química quedó claro? Sí, gracias. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, química. No. Ok. No, gracias. Sí. Los veo el día de mañana a la misma hora, que vamos a ver serie roja y en un ratito les estaré subiendo la grabación y la presentación. ¿Sale? Gracias. Hasta Sí, química, luego. gracias. Tengan Gracias, bonito química. Pero, Química, una pregunta. día. Mande. Gracias, Química. En el drive que subió, bueno, de preguntas, ese, Ajá. ¿lo podemos ir más o menos contestando o Sí, y lo así vamos a es. revisar o cómo va a ser? Sí, mira, al principio no estuviste en la primera sesión.